Dios les bendiga, niños y niñas, hermanos que nos ven esta mañana. Hoy tengo el gusto de que el Señor me ha permitido entrevistar a una mujer que registra la Biblia, un personaje que creo que muchos hemos escuchado de ella o la hemos leído, y pues hoy tengo el placer de poder entrevistarla. Así que voy a decirles algo. Esta mujer me ha pedido que no dé su nombre, pero a medida que vayamos entrevistándola, vamos a ir descubriendo quién es ese personaje. Ella nos va a hablar mucho de la perseverancia, la constancia, ¿sí? de perseverar para alcanzar las cosas. Así que, sin más preámbulos, ella con nosotros. Dios te bendiga. Amén, gracias. Bueno, para nosotros es un placer que estés aquí con nosotros en esta mañana. Y bueno, queremos empezar con las preguntas. Sé que tienes algo muy importante que contarnos. Sí, yo tengo una historia muy interesante que, por cierto, está registrada en los evangelios, en la Biblia. Sí, y cuéntanos un poco cómo es tu historia. Yo padecía una enfermedad muy grave, había gastado todo el dinero que tenía en esa enfermedad. Era un flujo de sangre que no le habían encontrado solución. O sea que en ese tiempo nadie dio solución a tu problema. Nadie. Muchos médicos había visto, muchas personas que conocían acerca de la salud, pero nadie había dado solución a ese problema de mi salud. Y cuéntanos entonces, ¿cómo hiciste para hallar solución a tu problema? Hubo algo maravilloso un día. Sabía que cerca donde yo estaba, un personaje que se llamaba Jesús estaba pasando, y yo había escuchado que él hacía milagros, y yo sabía que él podía salvarme y sanarme. O sea que tuviste a Jesús y creíste que Él te podía sanar. ¿Por qué pensaste tú que Él te podía sanar? Porque ya había escuchado que había sanado a muchos, que tenía mucho poder, y yo sabía que en mí no iba a ser la excepción. Qué interesante. Y cuéntanos cómo hiciste para llegar a Él, porque me imagino que si era un flujo de sangre, que nadie había dado con la solución a tu problema, me imagino que debía de estar muy cansada, pero ¿cómo hiciste para acercarte a Él? Sí, y a él lo seguía mucha gente, una multitud muy grande. Recuerdo que habían hombres, mujeres, y que lo acosaban mucho. Sus discípulos estaban cerca de él, y yo pues me encontraba un poco cansada, agotada, de pronto sin fuerza ya me sentía a raíz de mi enfermedad, pero yo sabía que él me podía dar la solución. Interesante. Y bueno, yo he leído algo y creo que en ese tiempo tú acercarte a un hombre con esa enfermedad era muy difícil. No se podía acercar a los hombres, ¿verdad? ¿Cómo hiciste tú para acercarte a él? En medio de esa multitud yo abrí paso, echaba a la gente a un lado, ellos me acosaban, mucha gente había, pero yo seguía porque yo tenía claro que yo quería tocarlo. Quería tocar al menos el borde del manto de ese personaje de Jesús, del Maestro. O sea que tú creías que solo tocando el borde de su manto podía ser sana. Sí, yo lo creía, yo lo sabía, porque él era un personaje maravilloso, especial, que hacía milagros, y yo sabía que él podía hacer algo en mí. Al menos tocando el borde de su manto, él iba a hacer algo en mi vida. Bueno, pero ¿qué hiciste? ¿Te estabas arrastrando y lo pudiste alcanzar? Sí, fue algo maravilloso porque yo tan solo toqué el borde del manto del Maestro y sentí de una vez que ya había sido sana. Sentí sanidad en mi cuerpo. Ese flujo de sangre que tenía se había estancado, que por tanto tiempo había gastado todo mi dinero. Él lo había sanado, y solo con tocar el borde del manto del Maestro.
Y yo quiero preguntarte, ¿cuál fue la reacción de Jesús? ¿Él sintió y tú qué sentiste? O cuando él de pronto, no sé si se dio cuenta o ¿cuál fue la reacción tuya en ese momento? Si bien recuerdo, como la multitud lo apretaba tanto, había tanta gente alrededor de él, él se volteó y dijo, alguien me ha tocado. Los discípulos que estaban cerca de él dijeron, maestro, la multitud te aprieta, claro que te han tocado, hay muchas personas cerca de ti. Pero él dijo, no, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Yo me asusté, yo pensé que de pronto me iba a suceder algo, tuve mucho miedo, pero dije, alcé la mano, alcé la voz y dije, yo maestro, yo te he tocado. Qué interesante, niños, hermanos. Vea que esta mujer, por la perseverancia, tocó el borde y fue sana. Yo quiero, para cerrar esta entrevista, que ella nos dé una conclusión y nos dé un mensaje ahí que le quedó a ella grabada en su corazón para siempre. Hay que perseverar, hay que luchar, hay que ser constantes. En medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, saber que si tenemos cerca a nuestro Dios, Él dará solución. Niños, si tú tienes en tu casa algún problema, si tienes alguna dificultad, no dudes en pedirle ayuda a Dios. Él te escucha, Él escucha tu oración. Y si tú estás pasando alguna dificultad, alguna enfermedad, sepa, clame. Y si de pronto tú dices, tanto tiempo que he estado pidiendo respuesta, sea perseverante y siga rogando a este Dios que Él obra milagros y maravillas aún en este siglo que estamos. Amén. Qué interesante entrevista. Así que queremos decirle a todos los niños, niñas, hermanos que perseveremos. Aunque de pronto no lo hayamos alcanzado en este momento, sé que Dios responde a esa petición cuando Él ve que alguien insiste y quiere tocarle, llegar a Él hace cosas grandes y maravillosas. Así que esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes esta gran entrevista. Muchas gracias, que Dios te bendiga y los esperamos en la próxima con una edición más. Así que Dios les bendiga.